Algo fundamental acaba de cambiar en los mercados globales. Pero no es una impresión, es una ruptura medible. Y esa ruptura se hizo irreversible en marzo de 2026 no con un discurso, sino con 3 documentos firmados en 9 días. Miremos los datos. Durante décadas, el precio de la plata seguía al ritmo de las fábricas. Cuando el índice de gerentes de compras, el PMI mundial, subía, la plata subía. Cuando caía, la plata caía. Esa correlación era su ADN industrial. Hasta marzo de 2026. Ese mes, la correlación entre la plata y el PMI se desplomó a 0.12. 0,12, la cifra más baja en 30 años de registro. No es debilidad, es desconexión funcional. El vínculo ya no existe. Y eso no ocurrió en el vacío. En 2025, mientras la plata subió un 142%, la demanda industrial cayó un 8.3%. Según el Silver Institute, fue el quinto déficit estructural consecutivo, una escasez física acumulada, no un ajuste cíclico. Bloomberg y Kitco confirman lo mismo, la plata superó los $80 la onza, mientras las fábricas pedían menos, no más. Eso no es una anomalía, es un divorcio silencioso. ¿Pero qué lo certificó? No fue una sola acción. Fue un trío soberano, sincronizado. El 12 de marzo, el Banco Central de la India incluyó por primera vez plata física en su reporte trimestral de reserva separada de activos comerciales, bajo la nueva categoría metales estratégicos. El 15 de marzo, la CME anunció un cambio radical. Ya no calcularía márgenes sobre volatilidad histórica, sino sobre disponibilidad física verificada, una métrica creada exclusivamente para la plata asterisco, que no existe para el cobre, el aluminio ni el paladio. Y el 18 de marzo, el Banco Central de Vietnam y el Emirates NBD publicaron comunicados idénticos. Fortalecimiento de reservas con metales estratégicos no vinculados a sistemas de pago occidentales. No fue casualidad, no fue coincidencia. Fue una reconfiguración intencional y fue entonces cuando la plata dejó de ser un metal industrial y se convirtió en un activo de reserva estratégico dual, soberano e institucional. Ahora miremos el otro lado del sistema financiero. La plata ya no mira hacia las líneas de producción, mira hacia los balances de los bancos centrales. Su correlación con el oro saltó a 0.87, 9 décimas, un nivel que el oro mismo solo alcanzó después asterisco de su propia reclasificación como activo de reserva. Y su sincronía con el balance de la Reserva Federal llegó a 0.79. Más fuerte que su vínculo con el cobre, más fuerte que con la producción electrónica, más fuerte que con cualquier indicador industrial. Hoy, la plata se mueve al compás del dinero físico en circulación, del M2 estadounidense, de los flujos de liquidez, de las decisiones de política monetaria. Los gráficos lo confirman. Si dividimos la pantalla, a la izquierda, la plata versus el cobre y el PMI mundial, una línea plana, casi horizontal, desde marzo de 2026. A la derecha, la plata versus el oro y el balance de la Fed, dos curvas que se abrazan, que suben y bajan juntas, con una precisión casi mecánica. Esa línea roja que marca marzo de 2026 no es una fecha cualquiera. Es el punto donde la plata dejó de ser un metal industrial y se convirtió en un activo de reserva estratégico dual. Y lo más importante, este cambio no está reflejado todavía en los gráficos que usted mira, pero sí está grabado en los informes que nadie lee y en las reglas que nadie cuestiona. Porque la plata ya no se negocia en los mercados, se negocia por encima asterisco de ellos. Primero, el 12 de marzo de 2026. En el informe trimestral de reservas del Banco Central de la India, publicado sin prensa ni conferencia, como un anexo técnico sin anuncio, el tipo de documento que solo revisan auditores y bancos centrales, aparece por primera vez una línea nueva, bajo la categoría Otros activos de reserva, asterisco, plata física, onzas Troy, asterisco. No como parte de activos comerciales. No como inventario industrial, ni siquiera como derivado. Está listada de forma independiente, al lado del oro y las tenencias en dólares, pero separada por una barra vertical clara en la tabla oficial. Esa línea no existía antes. Y no es simbólica. El informe especifica 127 toneladas métricas valoradas en $427 millones al precio de cierre del 11 de marzo. Es la primera vez, desde su fundación en 1935, que el RBI incluye la plata como componente explícito, medible y auditado de sus reservas soberanas. Antes, la plata aparecía solo como inventarios comerciales, bajo otros activos. Ahora es su propia categoría, plata. Física, soberana, verificable. Luego, el 15 de marzo, la Bolsa Mercantil de Chicago, la CME, emite un aviso regulatorio urgente.
modifica su regla 1502.2 para los futuros de plata. Ya no se calcularán los márgenes iniciales sobre la volatilidad histórica del precio. Ahora se basan exclusivamente en asterisco, la disponibilidad física verificada, asterisco. Una métrica nueva, creada desde cero, que exige certificación mensual de existencia real en almacenes autorizados LBMA o Brinks, no estimaciones, no proyecciones, no inventarios contables. Es la única mercancía en todo el sistema de derivados globales que requiere este nivel de verificación física para operar. El cobre no lo exige, el aluminio tampoco, solo la plata, y esa regla entró en vigor de inmediato asterisco. Quien no certificó su inventario físico en 30 días, perdió capacidad de operar futuros de plata en CME. Esto no es ajuste técnico, es una redefinición operativa. El riesgo ya no es el precio, es la ausencia física. Finalmente, el 18 de marzo, dos comunicados idénticos, emitidos horas aparte, uno por el Banco Central de Vietnam, otro por Emirates NBD, el banco designado para gestionar las reservas soberanas de los Emiratos Árabes Unidos. Ambos llevan el mismo título, asterisco, fortalecimiento de las reservas con metales estratégicos, asterisco. Y ambos contienen esta frase, palabra por palabra, asterisco, metales estratégicos no vinculados a sistemas de pago occidentales, asterisco. No es retórica, es una clasificación técnica. Metales estratégicos no existe en la nomenclatura del FMI ni del Banco de Pagos Internacionales. Es un término nuevo, acuñado en marzo de 2026, y aplicado de forma coordinada por 3 jurisdicciones distintas, en 3 continentes, con una sola intención: desmarcar la plata de su antiguo rol industrial y anclarla a una función soberana alternativa. Ambos comunicados fueron publicados en inglés y asterisco en sus lenguas oficiales, pero la frase clave aparece idéntica en todos los idiomas. Según documentos técnicos filtrados en abril, esta redacción fue armonizada por el Grupo Técnico de Reservas BRICS+, confirmando que no fue coincidencia, fue instrucción. Estos 3 documentos no son anuncios. Son instrucciones técnicas, ejecutadas en menos de 10 días. Certificaron que la plata ya no es un commodity. Es un activo de reserva estratégica dual y su precio ya no obedece a fábricas, sino a bancos centrales. Y eso explica por qué la plata superó los $80. Mientras las fábricas cerraban, algo fundamental acaba de cambiar y esta vez, está escrito en tinta oficial. ¿Por qué esta plata y no otra? La declaración fue clara, pero la elección fue inevitable. No fue una decisión política. Fue una ecuación física, logística y monetaria resuelta en silencio, con precisión técnica. Porque cuando los bancos centrales necesitan un segundo activo de reserva físico, no buscan simbolismo. Buscan funcionalidad, y la plata es el único metal que satisface, al mismo tiempo, 3 requisitos no negociables. Primero, densidad. La plata tiene una densidad de 10.49 gramos por centímetro cúbico. Eso significa que 1000 toneladas métricas de plata ocupan apenas 95 metros cúbicos. Para comparar, el cobre, con solo una sexta parte de esa densidad, requeriría más de 1600 metros cúbicos para la misma masa, casi el volumen de una planta completa de baterías para vehículos eléctricos. El aluminio, aún menos denso, necesitaría más de 3700 metros cúbicos. La plata no es solo un metal, es una solución de almacenamiento soberano. Compacta, verificable, fácil de auditar en depósitos seguros como los de Brinks o los almacenes autorizados por la LBMA. Segundo, valor por gramo. Aquí está la paradoja que la hace única. El oro es demasiado valioso. Una sola tonelada equivale a más de $60 millones. Comprarla a escala soberana distorsiona los mercados, alerta a los operadores y genera volatilidad innecesaria. El platino y el paladio son aún más caros y mucho más escasos. Su producción anual global es menos de una quinta parte de la plata. Pero la plata, su valor por gramo es alto suficiente para ser eficiente como reserva, pero lo suficientemente bajo como para permitir acumulaciones masivas sin sacudir los precios. En 2026, una compra soberana de 500 toneladas representa menos del 7% de la oferta anual mundial, algo factible. Lo mismo sería imposible con oro o platino. Y tercero, infraestructura de custodia independiente. La plata ya tiene una red global de custodia física que opera fuera del sistema SWIFT. Los depósitos de la LME en Londres, los almacenes LBMA en Zúrich y Singapur, y las redes logísticas de Brinks y Malka Amit están certificados, auditados y funcionales hoy mismo. No requieren nuevas tecnologías ni acuerdos geopolíticos.
ya están integrados con los sistemas de monedas digitales soberanas como los CBDCs de los Emiratos Árabes Unidos y Vietnam sin dependencia de infraestructura financiera occidental. Esa capacidad no se construye en meses, se hereda, y la plata la heredó. Esto no es especulación, es lo que explica por qué el Banco Central de la India no eligió el cobre, ni el aluminio, ni el litio pese a su importancia industrial. Porque reservas no se miden por utilidad, sino por verificabilidad, portabilidad y neutralidad política. La plata es densa, pero no exclusiva, valiosa, pero accesible, global, pero descentralizada. Y eso cambia todo, porque si la plata es ahora el segundo activo de reserva físico no por deseo, sino por necesidad técnica, entonces su precio ya no depende de cuántas células solares se fabriquen el próximo trimestre. Depende de cuántos bancos centrales necesiten almacenar valor físico fuera de los sistemas de pago dominantes. No es una nueva burbuja, es una nueva física monetaria. Si la plata es ahora el segundo activo de reserva físico, entonces su precio ya no depende de cuántas células solares se fabriquen el próximo trimestre. Depende de cuántos bancos centrales necesiten almacenar valor físico fuera de los sistemas de pago dominantes. Y ahí es donde el mercado sigue ciego. Porque hay un problema mayor que el precio, la percepción. El mercado aún no ha internalizado el cambio. Sigue viendo la plata con lentes industriales mientras los bancos centrales ya la tratan como infraestructura soberana. El síntoma más claro es el ratio plata-oro. Hoy está en 82 veces. 82. Eso significa que, para comprar una onza de oro, necesitas 82 onzas de plata. Históricamente, desde 1971 hasta 2020, ese ratio promedió 28 veces. Pero esa media ya no aplica, porque fue construida en un mundo donde la plata no era un activo de reserva, donde su precio respondía a fábricas, no a balances. Esa media de 28x pertenece a una física monetaria que ya no existe. Y eso explica por qué el ratio está estancado en 82x. No es una señal de debilidad. Es una señal de desconexión entre la función real y la percepción errónea. Los fondos de cobertura siguen alimentando modelos que ponderan la demanda fotovoltaica, la electrónica automotriz o la joyería. Pero esos sectores representan hoy menos del 32% de la demanda total de plata. Según el Silver Institute, el 51% ya proviene de inversión institucional y acumulación soberana. Más de la mitad, ya no es marginal, es mayoritario. Y sin embargo, los modelos de riesgo, los algoritmos de trading y los informes de análisis siguen ignorándolo. Lo que nadie está viendo es que esta desconexión ya tiene precio. Los contratos forward de 24 meses, esos que negocian los grandes operadores con acceso físico, ya precifican un colapso del ratio a 30 veces. No es una predicción, es una realidad contable. Si el oro cotiza en $4,050 la onza como proyectan los mismos forwards, entonces 30 por 4,050 es $135. La onza de plata, ese número ya está en los libros. No está en los gráficos, pero sí en los flujos reales. Y esos flujos son silenciosos, pero masivos. Bloomberg reportó en diciembre de 2025 que el capital institucional se precipita hacia los mineros de plata, no por expectativas de demanda industrial, sino por escasez física estructural y necesidad de exposición directa al metal. Mientras los modelos calculan paneles solares, los bancos centrales certifican toneladas físicas. Mientras los analistas revisan cifras de producción electrónica, los depósitos LBMA y Brinks registran entradas récord de plata bajo custodia soberana. Ese desfase no durará para siempre. Se cerrará no con un anuncio, sino con una corrección brusca cuando los operadores se den cuenta de que no están negociando un commodity. Están negociando una pieza de infraestructura financiera alternativa. Y la infraestructura no se valora por su uso industrial, sino por su escasez verificable, su neutralidad política y su capacidad de respaldo. Ese momento llegará cuando el ratio deje de ser una curiosidad estadística y se convierta en un indicador de estrés sistémico. Porque cuando 82x ya no sea sostenible frente a la realidad del 51% de demanda soberana, el ajuste no será gradual. Será estructural, y su precio ya no obedecerá a fábricas, sino a bancos centrales.